Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Neodent. Es un gusto para mí presentarles a la cirujano dentista Karina Romero, coordinador y trainer para Neodent México. Muy buenos días, doctora. Dejo a los odontonautas con usted. Hoy vamos a tener una pequeña actividad. El objetivo de esta actividad es que nuestros usuarios y, por qué no, todos los doctores que quieren conocer esta nueva filosofía, el sistema Economors de Neodent, incursionen con nosotros. El objetivo de esta pequeña cápsula es que todos nuestros usuarios conozcan las indicaciones de los muñones universales para el sistema Economors. Vamos a comenzar. Bueno, este es un implante de la compañía, es un diseño que maneja la conexión con Economors. En otras presentaciones hemos visto que existen diferentes tipos de implantes, sin embargo, la filosofía Economors es una filosofía universal. Para la rehabilitación no importa el diseño del implante que ustedes hayan elegido, siempre y cuando sea una conexión con Economors, todos los aditamentos van a ser universales. Este implante maneja una conexión con un diámetro interno de 2.5 milímetros de diámetro y tenemos una excepción, los implantes Wide Short. ¿Qué sucede con esta filosofía? La filosofía de Neodent es una conexión que de manera interna lleva a un hexágono. El hexágono simplemente es un medio de retención y nos sirve para indexar o posicionar nuestros aditamentos. En la mano tengo un driver, que es el driver de colocación en el proceso de instalación del implante. Y podemos observar que este driver tiene 6 hexágonos. Cuando el cirujano está colocando el implante, uno de estos puntos debe estar siempre orientado hacia vestibular. El objetivo es que la rehabilitación se vuelva simple y esto va a estar relacionado con los aditamentos y la forma de los muñones que maneja el sistema. Aquí en esta imagen puedo observar que cuando nosotros insertamos este implante, finalmente la conexión con Economors nos permite posicionar nuestros aditamentos 360 grados sobre el eje longitudinal del implante. Cuando tenemos un hexágono, tenemos aditamentos que tienen esa posición antirrotacional y que van a limitar esa posición única y exclusivamente a estos 6 lados. Por lo tanto, vamos a manejar diferentes indicaciones para cada uno de nuestros aditamentos. Y una de las preguntas importantes es que nuestros clientes, nuestros usuarios, aprendan la filosofía del sistema. Por ejemplo, aquí manejo un muñón universal. Este muñón universal está indicado para la filosofía Economors y sus indicaciones para este muñón universal son prótesis fija, pacientes desdentados con ausencia de un diente o varios dientes y exclusivamente pacientes desdentados parciales. Las características de los aditamentos son diferentes. En cápsulas anteriores hemos manejado cómo podemos elegir, cuáles son los criterios de selección de cada uno de estos aditamentos. Y el objetivo del día de hoy es que ustedes conozcan la característica y vamos a describir cuál es la función de cada uno de estos aditamentos. Estos son muñones de titanio, están confeccionados o están maquinados con titanio grado 5 y están indicados para que el doctor los elija acorde a las necesidades de su paciente, pero no deben ser fresados o no deben ser modificados en su estructura, porque esa es la filosofía del sistema, que ustedes tengan diferentes alternativas, que puedan elegir el aditamento acorde a las necesidades del paciente y que en el proceso de rehabilitación se vuelva simple. ¿Qué podemos observar de estos aditamentos? Algo importante. Por ejemplo, aquí cuento con 3 aditamentos que son similares.
pero cada uno maneja características diferentes. La conexión es una conexión universal. Esta conexión va, al ser universal, a ser la misma para un implante con diámetro 3,5, 4,3 o 5 de la filosofía de Alvin y Drake, o para los implantes 3,5, 3,75, 4 y 5 milímetros de los diseños cilíndricos como Titamax. Este aditamento que tengo en la mano es un aditamento universal y podemos observar 3 características importantes. Por ejemplo, en esta parte de la conexión, este aditamento no maneja un hexágono. Es un aditamento rotacional que cuando se inserta dentro del implante o se conecta dentro del implante, vamos a encontrar que tiene un perfil de emergencia. Este perfil de emergencia va a ir en relación al biotipo gingival del paciente. Por lo tanto, vamos a manejar diferentes alturas y nuestros clientes deben determinar esa medida para poder elegir correctamente este aditamento. Posteriormente tiene una altura que va del hombro del aditamento a la cara oclusal o la zona donde está la conexión o la cuerda de este aditamento, y esta medida la vamos a determinar acorde al espacio interoclusal. Otra característica de estos aditamentos es el diámetro. La marca maneja para este tipo de aditamentos 2 tipos de diámetros, 3.3 y 4.5, y se refiere a la circunferencia de este aditamento. ¿Cómo lo voy a elegir? Midiendo el espacio de la brecha mesiodistal en cuanto a este diámetro, yo puedo definir cuál es el aditamento correcto. Nuevamente repito, como los aditamentos tienen una conexión universal, ya no es importante el diámetro del implante. Este concepto se llama cambio de plataforma o platform switching, y radica en que y se define como el que ustedes pueden elegir un aditamento acorde a este espacio mesiodistal, ya no es en relación al diámetro del implante. ¿Ok? Aquí podemos observar un aditamento con una característica, es un aditamento rotacional, y voy a mostrar una diferencia que tiene el sistema para este mismo aditamento. Tenemos un aditamento con una conexión hexagonal. Este aditamento tiene un hexágono a nivel del tornillo, y podemos encontrar que una vez que yo lo inserto dentro de la conexión del implante, este aditamento va a hacer un clic y va a estar limitado a 6 lados. La posición de este aditamento se va a limitar a 6 lados. Por lo tanto, el desarmador que voy a utilizar para este aditamento va a ser diferente al que utilicé para el aditamento rotacional. ¿Por qué? Porque el aditamento rotacional, al hacer una conexión con OMORS, podemos encontrar que va a girar en el interior del implante, y con el aditamento yo puedo posicionarlo sin tener ningún problema de posición, porque estamos hablando de un aditamento recto. Acá, por ejemplo, tengo un aditamento recto, pero con un hexágono. Entonces, una vez que yo conecto este aditamento en el interior del implante, este hexágono me limita el que yo pueda girarlo. Por lo tanto, el desarmador es diferente. El desarmador entra de manera interna, y al entrar de manera interna podemos observar que yo puedo mover este tornillo para poder atornillar este aditamento dentro del implante. ¿Qué va a suceder aquí? Que la biomecánica dentro del tornillo va a cambiar. Una vez que yo ejerzo el torque necesario para poder posicionar definitivamente este aditamento dentro del implante, como este aditamento maneja un tornillo pasante, este aditamento se va a torquear a 15 newtons.
Entonces, dentro de las indicaciones del sistema, todos los aditamentos que manejen este hexágono y que los van a reconocer dentro de nuestro catálogo como los pilares universales exact, van a manejar un tornillo pasante y todo aquel aditamento que maneje un tornillo pasante debe torquearse únicamente a 15 newtons. Eso no va a suceder con los aditamentos rotacionales, específicamente con el pilar recto. ¿Por qué? Porque estos pilares van a estar confeccionados en un solo cuerpo. El tornillo no es pasante, el tornillo está confeccionado dentro del mismo aditamento, está soldado. Por lo tanto, una vez que yo lo inserto dentro del implante, voy a llegar a la posición final y como está la fuerza del torque direccionada sobre todo el componente, entonces la indicación para todos los pilares universales que son rotacionales, en específico rectos, se van a posicionar con 32 o 35 newtons de torque. Otra característica para estos aditamentos es que existen también pilares angulados. Podemos encontrar pilares angulados a 17 y pilares angulados a 30 grados. Neoden maneja dos tipos de pilares. Este que tengo en la mano es un pilar exact y también voy a tener un pilar rotacional. Para este caso, tanto el pilar exact como el pilar rotacional, CM, tanto de angulaciones 17 y 30, van a manejar un tornillo pasante, sin importar si es exact o rotacional. El mismo desarmador que me sirvió para el pilar recto, que es un desarmador de punto 9, me va a servir para yo poder posicionar este aditamento dentro del implante. ¿Qué va a suceder? Que una vez que yo conecto este aditamento, la versión exact, yo puedo solamente posicionar esta angulación a 6 lados. ¿Por qué? Porque este aditamento tiene una posición o un posicionador que me limita esa posición a 6 lados. Si manejo un aditamento universal, ese aditamento universal yo lo voy a poder posicionar 360 grados sobre el eje longitudinal del implante. Por lo tanto, tanto exact como CM deben tener un tornillo pasante que me permita posicionar el aditamento en la inclinación que yo deseo. Entonces, como conclusión, este aditamento también debe torquearse a 15 newtons. Como podemos observar, tenemos 4 tipos de aditamentos. Aditamentos rectos, que son rotacionales y antirrotacionales. Podemos tener aditamentos angulados a 17 o 30 grados, que pueden ser rotacionales o antirrotacionales, y también tenemos una amplia gama de aditamentos de transición. En este caso, por ejemplo, tengo un aditamento que es un healing. ¿Cómo funciona el protocolo para rehabilitar con el sistema de muñones universales para la filosofía con humors? Bueno, nuestros clientes deben seleccionar este aditamento acorde a lo que marca este posicionador que tengo en la mano. Este posicionador es una herramienta esencial que la incluye el kit quirúrgico y el kit protésico. Este posicionador tiene unas líneas de marcación que me van a indicar la altura transgingival disponible en mi paciente. ¿Cómo funciona este proceso? Yo debo conectar este posicionador dentro del implante que está en la boca del paciente y estas líneas me van a ayudar a determinar la altura disponible a nivel de la encía en el paciente. Podemos observar que tiene 3 bandas gruesas anchas, una primer banda o una primer línea delgada, y entonces esto va en relación a las medidas de los muñones que tenemos disponibles en el catálogo. La primer banda negra mide 0.8 milímetros y va de la conexión del implante a la altura disponible en el paciente. Uno de los criterios importantes
o de las indicaciones importantes en la colocación de los implantes es su posición subcrestal. Entonces, un aditamento punto 8 es un aditamento que se utiliza en casos en donde el doctor no colocó el implante en posición subcrestal o por alguna situación tenemos un implante equidistante a la cresta ósea. Entonces, son esos casos con un biotipo gingival delgado. Posteriormente, la primer banda negra me va a indicar en donde inicia esa banda negra 1.5 milímetros. Donde continúa esa banda negra son 2.5 milímetros, continúa a 3.5, 4.5, 5.5 y hasta 6.5 milímetros. Una vez que yo mido en el paciente los milímetros disponibles en relación al borde gingival de la encía, voy a poder determinar cuál es la altura del muñón que requiero. Entonces, este muñón, una vez que lo conecto al implante, puede tener diferentes alturas en relación a ese espacio mesiodistal. Por lo tanto, el medidor de conexión de profundidad CM se vuelve una herramienta indispensable para yo poder elegir correctamente el aditamento para ese paciente. La siguiente información es determinar si yo requiero una prótesis que quede 1 milímetro subgingival en relación a la terminación de la prótesis y el aditamento, o si quiero que esta prótesis quede a nivel de la encía. ¿Por qué es importante determinar esa información? Porque una vez que ustedes midieron con el medidor CM y si la medida fue 3.5, nuestro aditamento debe ser, si la posición va a ser subgingival, de 2.5. Todos los aditamentos de la marca Neoden, en su cabecita o en la parte oclusal del muñón, tienen una medida. Esta medida, por ejemplo, el que tengo en la mano dice 3.5. Este 3.5 se refiere al espacio transgingival en el muñón. Tenemos dos opciones para elegir el aditamento a nivel de el muñón y que va en relación al espacio interoclusal. En el catálogo van a encontrar un aditamento de 4 milímetros de altura o puede ser de 6 milímetros de la altura. ¿Cómo lo voy a definir? Midiendo en el paciente la altura interoclusal. Si en la altura interoclusal del paciente mide 6 milímetros, el aditamento idóneo sería un aditamento de 4 milímetros. Si mide más de 6 milímetros, más de 8 milímetros en este caso, el aditamento indicado sería un muñón de 6 milímetros. Y en relación al espacio mesiodistal, tenemos dos aditamentos acorde a la circunferencia. Un aditamento de 3.3 y un aditamento de 4.5. Aquí voy a mostrar un aditamento definitivo que tengo en la mano. Es un muñón de 3.3 milímetros en su circunferencia y también tengo un aditamento con una circunferencia de 4.5 milímetros. La diferencia entre uno y otro puede radicar simplemente en que uno sea más delgado en diámetro que otro. Ahora podemos ver aquí un comparativo en donde este aditamento es de 4 milímetros a la altura del muñón y de 6 milímetros en la altura del muñón. Si yo los giro, puedo encontrar en el muñón una medida. Esta medida que yo tengo de este aditamento es 1.5. ¿A qué se refiere este 1.5? A la altura del muñón en relación a la encía. ¿Por qué es importante conocer la característica de cada uno de estos aditamentos? Porque en base a los criterios de selección o al tipo de paciente que vamos a rehabilitar, nosotros podemos elegir al paciente el muñón idóneo. Por ejemplo, aquí muestro un caso en donde en el sector posterior el paciente es un paciente desdentado unilateral posterior, se colocaron dos implantes
y el dentista nos indica que requiere hacer una prótesis de 3 unidades. Si nosotros vemos que esta prótesis va a ser ferulizada, la indicación para nuestros aditamentos son indicación de pilares rotacionales. Esa es la primera información que tenemos que manejar y tener en cuenta. Por lo tanto, el aditamento para este caso son aditamentos rotacionales. ¿Por qué? Porque van a ir ferulizados, ¿ok? Si manejamos un paciente con ausencia de un solo diente, un paciente desdentado con parcial, en este caso, podemos manejar un aditamento con un hexágono. La indicación del sistema son muñones exact. ¿Por qué? Porque solamente tenemos la ausencia de un solo diente. Puede ser recto o puede ser angulado. Por ejemplo, aquí tengo en la mano un aditamento angulado. Este aditamento nos va a ayudar a poder devolverle la posición en caso de que el implante tenga ciertas angulaciones. ¿Dónde puede estar indicado un aditamento rotacional? En aquellos casos en donde yo la posición la tenga limitada o comprometida con un exact a 6 lados. En ese tipo de casos puedo elegir un aditamento totalmente rotacional, angulado, para que el laboratorio o el doctor pueda correctamente posicionar el aditamento acorde a la inclinación que yo deseo, y en base al tornillo pasante yo puedo posicionar este aditamento en la posición que se requiere. ¿Okay? El sistema maneja diferentes alternativas, diferentes opciones de tratamiento y cuáles son los criterios para seleccionar un aditamento acorde a las necesidades de su paciente. Usted debe realizar siempre las siguientes preguntas. Primero, determinar si es una prótesis unitaria, si es una prótesis múltiple, si va a ser una prótesis que está ferulizada, ¿ok? La indicación de estos aditamentos es para prótesis fija cementada. Y las siguientes tres preguntas son importantes para evitar tener errores en los criterios de selección y en la rehabilitación final. Primero, determinar si el aditamento es rotacional o antirrotacional, si va a ser recto, si va a ser angulado y cuánto espesor de encía tiene mi paciente para que yo pueda determinar la altura transgingival, de cuánto es la altura interoclusal y cuál es el diámetro mesiodistal para poder determinar la circunferencia del aditamento. ¿Qué pasa con el sistema? El sistema, una vez que ustedes eligen el aditamento acorde a esta información que acabamos de solicitar, maneja un sistema de secuencias. Todo nuestro equipo está capacitado para brindarle a nuestros clientes la información necesaria y que los aditamentos, los tratamientos sean predecibles y exitosos a largo plazo. Nuestro sistema está diseñado para que el doctor elija el componente de la A a la Z, tener la solución perfecta para que usted rehabilite a su paciente, pero el éxito del tratamiento radica en la información que usted proporcione a nuestros ejecutivos. Una vez que usted instala el implante, nuestros ejecutivos pueden ofrecerle el que maneje diferentes alternativas de tratamiento. La primera, colocar un tornillo tapa. ¿Ok? Este tornillo tapa nos va a cubrir la conexión y un factor importante del tornillo tapa es que estos tornillos tienen 2 milímetros de altura. Estos 2 milímetros de altura de la conexión a la plataforma son porque nuestra indicación es una posición subcrestal. Por lo tanto, buscamos que ese espacio se mantenga en base a este tornillo y que este tornillo de cobertura empiece a perfilar este tejido óseo alrededor del implante. Dentro de las características importantes del sistema Conomors es que los hombros son amplios y todos los hombros del sistema están microestructurados con el objetivo de que el implante, una vez que ha sido instalado, reciba hueso y entonces este hueso cicatrice sobre la plataforma del implante.
Una vez que nosotros retiramos el tornillo tapa, el doctor tiene dos opciones de rehabilitación. Elegir un tornillo de cicatrización. Este componente es un componente transicional que el doctor puede decidir el tiempo en el cual este aditamento va a confeccionar o va a conformar la encía alrededor. Algunos doctores dicen 20, 21 días, algunos dicen 3 semanas, o bien pueden dejarlo dentro en el primer protocolo de cirugía como un aditamento de primera fase. Este aditamento es el antecesor al aditamento definitivo. Entonces, si ustedes eligen dejar este componente para conformar la encía, ya sea durante el tratamiento quirúrgico o posterior a él, este aditamento debe tener las mismas características que el aditamento definitivo. Por lo tanto, deben considerar la altura disponible en base a la plataforma del implante y el borde libre de la encía y también la circunferencia, ¿ok? Aquí en esta imagen puedo comparar que este aditamento es prácticamente el mismo en relación a el aditamento definitivo. Una vez que yo retiro el aditamento definitivo, tengo dos maneras de rehabilitación. Puedo elegir por dejar el aditamento al intercambiar en el momento de la cirugía, puedo elegir este aditamento como definitivo. El doctor puede decidir ponerlo directamente en boca y entonces una vez que yo lo instalo en boca, el proceso de toma de impresión va a ser diferente a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Comúnmente la toma de impresión es colocar un tornillo de impresión por medio de un análogo del implante. El doctor envía el aditamento al laboratorio y este aditamento puede ser fresado, puede ser maquinado y en base a este van a realizar la prótesis definitiva. En este caso, si yo elegí dejar el aditamento en esa primer cita, la técnica de rehabilitación va a ser de una manera diferente. El sistema maneja estos copings de impresión. Estos copings de impresión son copings de impresión de cucharilla cerrada o copings de arrastre. En el momento de la toma de impresión, el doctor coloca este aditamento. Este aditamento tiene unas pestañas que me sirven para poder fijar correctamente, hacer un clip y que no se mueva. Cuando yo tomo la impresión de cucharilla cerrada, este aditamento viene dentro del polivinil y vamos a manejar un análogo que es la réplica del pilar que ya el paciente tiene en la boca. Este análogo me sirve para que el laboratorio pueda trabajar y es lo mismo que lo que el paciente tiene ya en la boca posicionado. El laboratorio tiene la opción de elegir un aditamento calcinable y sobre este aditamento poder hacer una prótesis que lleve toda la información necesaria, sea una prótesis exacta, para que el doctor no tenga problema al trasladar esta prótesis al paciente. Vamos a manejar un sistema de antirrotación. Aquí podemos observar que el aditamento recto y el angulado también tienen estos surcos de antirrotación. Por lo tanto, si el laboratorio eligió esta opción del calcinable, dentro del aditamento se observa este surco de antirrotación. Entonces, trasladar la corona se vuelve simple. ¿Por qué? Porque solamente vamos a buscar 4 puntos de sujeción. Una vez que yo encuentro la posición definitiva, instalo el aditamento y debemos cementar con el mínimo de cemento necesario. Muchas veces en la literatura se recomienda cementar la prótesis definitiva con algunos cementos provisionales para poder yo controlar y darle un mantenimiento a esta prótesis. Esta es una forma de trabajo directo
el aditamento directo en boca. Sin embargo, el sistema se vuelve tan simple o complejo como tú lo necesites. Podemos manejar la siguiente, que es una opción de toma de impresión a partir de la posición del implante. Por lo tanto, el sistema cuenta con 2 copings de impresión. Podemos elegir este, que es un coping de impresión de cucharilla cerrada. ¿Okay? Nuestros copings de cucharilla cerrada traen un tornillo en la cabeza que nos permite instalarlo fácilmente dentro del implante, o bien tienes la opción de tener un coping de cucharilla cerrada con hexágono, sin hexágono y de cucharilla abierta. ¿Cómo voy a trabajar con este tipo de toma de impresión? Debo colocar el coping dentro del implante. Si tenemos la opción de cucharilla cerrada, debo apretar este tornillo. Una vez que yo me cercioro que este no se mueve dentro del implante, el doctor debe tomar una impresión. Esta impresión es de cucharilla cerrada, se retira la impresión y una vez que retiramos la impresión, debemos retirar este coping de la boca del paciente. Y aquí vamos a manejar un análogo. La diferencia con la versión anterior es que este es un análogo del implante. Es la réplica del implante que el paciente tiene en la boca. Se debe instalar dentro del coping de impresión. Volvemos a atornillarlo y una vez que nos cercioramos que el coping y el análogo están firmes, están conectados, entonces vamos a trasladar este coping en relación a estas partes planas que se observan en el coping de impresión, que solamente maneja una. Esta parte plana debe siempre estar orientada hacia vestibular y yo lo voy a trasladar a la impresión que tomé inicialmente. Una vez que lo instalo dentro de esa impresión, al correr el modelo, al colocar encía artificial y correr el modelo, obtener el positivo, el laboratorio trabajará con la posición que yo trasladé del implante que el paciente tiene en la boca por medio de este análogo. ¿Ok? El laboratorio tiene la opción de trabajar con los aditamentos directamente y hay un factor importante para el laboratorio. Muchos de nuestros clientes nos preguntan si los aditamentos pueden ser fresados o si pueden modificarse. El objetivo de la compañía es que sea lo más exacto posible para que el resultado sea predecible y precisamente por esa característica tenemos una amplia gama de aditamentos que se adaptan a las necesidades protésicas del paciente. Si por alguna razón el laboratorio tiene que fresar este componente, la única contraindicación van a ser los aditamentos rectos, universales, ya que esos aditamentos rectos universales tienen, hablamos de que están elaborados en un componente único. Entonces, al ser un aditamento recto universal, si yo freso o modifico la conexión oclusal de este aditamento, ya no voy a tener opción para la entrada del desarmador. Observen que en este aditamento el desarmador se conecta en la zona oclusal y entonces si yo freso o modifico este aditamento, ya no voy a tener opción de cómo trasladar ese aditamento a la boca del paciente. Si me preguntan si podemos modificar un aditamento exacto, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este aditamento tiene un tornillo pasante. Este tornillo pasante, por lo tanto, está conectado de manera más profunda y entonces yo obtengo la opción de poder modificar este muñón en el laboratorio 1 milímetro o muy poco alrededor de la circunferencia del aditamento. Importante, nunca debemos tocar el hombro del aditamento o la zona transgingival. ¿Por qué?
porque el sistema Conomors es un sistema que se conecta y al tener la conexión en posición subcrestal, buscamos que este aditamento conviva con los tejidos gingivales y los tejidos óseos a este nivel. Si el laboratorio fresa o modifica este perfil de emergencia, corremos el riesgo de que la terminación de la prótesis no esté en relación al aditamento. Por lo tanto, las cargas oclusales y tangenciales de la masticación no van a estar en relación al hombro del aditamento, sino en relación a la plataforma. Por lo tanto, no podemos modificar ningún aditamento de la versión universal en este nivel. ¿Ok? Con esto concluimos nuestra presentación del día de hoy. Es muy breve. Queremos brindarles un soporte integral. Estamos abriendo el foro 5 minutos para cualquier pregunta que tengan nuestros usuarios y, ¿por qué no?, los doctores que quieren saber más de la conexión o filosofía Conomors, sistema Neoden. Muchísimas gracias, doctora Karina Romero, por esta interesante demostración. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Neodent, quienes patrocinaron la demostración del día de hoy. Les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI, su constancia de asistencia digital, y a quienes nos siguen vía Facebook les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. En este generador van a poder acreditar las constancias que ustedes deseen. También van a poder hacer modificaciones en sus datos de registro y adicionalmente van a poder imprimir la relación de los CADIs que tienen acreditados. La página es www.inteligenciadental.com/CADI. Si gusta, doctora, ahora sí pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, doctora, tiene muchas felicitaciones. Gracias. Pregunta el doctor Fernando Hernández si existen muñones para provisional. Un muñón como tal para provisional, doctor. Si podrían acercarme la cámara, Elias. No existe un muñón como tal para provisional porque nuestro sistema es un sistema que busca que por la misma conexión con Conomors haya una fusión en frío entre el implante y el aditamento. Entonces, siempre buscamos que el doctor conecte directamente el aditamento al implante. No tenemos un provisional como tal a nivel del pilar, pero sí manejamos una funda de impresión, porque hay que recordar que la indicación de este pilar es un pilar para prótesis cementada. Entonces, si usted desea realizar un provisional, la indicación es que solicite esta cofia de pilar provisional para que usted pueda conectarla al aditamento y en base a esta cofia usted pueda hacer un provisional en su paciente. Importante también recordarles a nuestros clientes que los implantes Drive traen esta cofia incluida y viene sin costo. La doctora Norma Sánchez le envía saludos. El doctor Fernando Hernández dice, cofia pilar provisional, ¿y esa es compatible con el muñón universal? La cofia del pilar provisional sí es compatible con todos los muñones universales. Estas cofias son 4 diferentes y tenemos 2,
una de 3,3 y 4,5, que es en relación al diámetro del aditamento, y tenemos dos, una de 4 y una de 6, que van en relación a la altura del muñón. Entonces, la misma cofia le puede servir para un pilar recto que para un pilar angulado. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta del doctor Jesús Antonio Encinia. Buen día, doctora. Excelente conferencia. Muchas felicidades. Para los implantes de carga inmediata, ¿qué aditamento se puede utilizar? Dado la carga inmediata, justamente por la bioingeniería que maneja el diseño desde la conexión, el tipo de cuerda y sobre todo los tipos de aditamentos que manejamos. Entonces, si usted está haciendo un protocolo de provisionalización o carga inmediata, debe considerar que cualquiera de los implantes que elija van acorde a la densidad ósea, y se recomienda que una vez que usted instale el implante, este debe superar 32 newtons de torque, y tenemos la opción de que una vez que se superan los 32 newtons de torque hasta 60, usted debe colocar el aditamento definitivo ya en la boca del paciente y debe colocar su cofia provisional y provisionalizar en ese momento. Cuando usted vaya a realizar la rehabilitación de este sistema, va a retirar el provisional y en su paciente debe instalar la cofia de impresión. Esta cofia de impresión se va a tomar la impresión de cucharilla cerrada. Una vez que nosotros la arrastramos dentro del polivinil, vamos a trabajar en el laboratorio por medio de un análogo del pilar que es el que el paciente tiene en la boca. Entonces, la respuesta a su pregunta, doctor, es que si usted desea hacer una provisionalización inmediata, le recomendamos instalar en ese momento el aditamento definitivo con las características en relación al margen gingival y a las características protésicas del espacio desdentado para que este aditamento no se mueva nunca más. Entonces, la toma de impresión debe realizarse a partir de este análogo del pilar, y entonces lo que estamos trasladando al modelo es la posición del pilar que el paciente ya tiene en la boca. Espero haber contestado correctamente su pregunta. Muchísimas gracias, doctora Karina. Tenemos otra pregunta de la doctora Keiko. Keiko Chung dice desde Granada, España, un saludo. Doctora, ¿el implante más otros aditamentos son de titanio o circonio puro? Ven, tenemos disponibles los aditamentos, son titanio grado 5. En alguna presentación, cuando hablé de la filosofía Neoden, mencioné que los implantes son de titanio grado 4. Buscamos que la pureza del titanio, como el implante va a tener relación con los tejidos óseos, sea menos tóxica, y los aditamentos por la bioingeniería del sistema Conomors buscamos que sean realizados de titanio grado 5, para que este titanio sea mucho más resistente. Podemos aprovechar este tipo de titanio para poder transferir las cargas axiales en relación a la longitud del implante y evitar que haya momentos de tensión en este lugar. Para el sistema de muñones universales y de muñones anatómicos, no manejamos en México ni en otro país aditamentos de circonio. Si usted desea hacer una prótesis para prótesis con soluciones digitales, se va a incluir en el catálogo a partir de 2018 las soluciones con T-Base o aditamentos que son para CAD/CAM, y ahí sí tiene usted la opción de manejar un aditamento que conviva con una prótesis de circonio. Pero si la pregunta es que el aditamento esté elaborado de circonio, Neoden no maneja aditamentos de circonio por la razón de la conexión. Muchísimas gracias. La doctora Diana Moreno pregunta, buenos días, excelente la explicación. Quisiera saber si es posible con cualquier marca de implante tomar la impresión directamente con el abutment.
catálogo de cada marca. En específico, lo que busca Neoden es un sistema sencillo, simple. Nuestro catálogo de opciones protésicas es diverso y no manejamos aditamentos universales. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es ser predecibles a largo plazo. Una de las principales características del sistema en base a nuestra evidencia científica es la tasa de supervivencia que maneja el Conomors en relación al hueso que se puede formar en este nivel. Entonces, esta es una de las ventajas del sistema y el por qué tenemos que manejar diferentes opciones de aditamentos. Yo creo que la respuesta sería revisar el catálogo de cada marca para ver si ellos manejan diferentes opciones, pero si su conexión es hexagonal interna, es muy poco probable que manejen esta filosofía. Muchas gracias, doctora Karina. Tenemos una pregunta del doctor Fernando Hernández. La cofia provisional va sobre el muñón de esta manera. ¿El laboratorio no trabajaría con el muñón sobre el análogo en el modelo correcto? ¿El muñón no trabajaría nuevamente, Dianita? Claro que sí, doctora. Dice, la cofia provisional va sobre el muñón. De esta manera, el laboratorio no trabajaría con el muñón sobre el análogo en el modelo correcto. Cuando usted instala el aditamento en boca, se busca que este aditamento se quede conectado al implante de manera definitiva. Entonces, si usted optó por la opción de colocar el aditamento de manera en una sola fase, como provisionalización inmediata, o en una fase tardía, pero conectó el aditamento a boca, la opción aquí es que el laboratorio trabaje con una réplica del muñón que ya el paciente tiene en la boca. Entonces, la toma de impresión es trasladar la posición, busca trasladar la posición de este aditamento al modelo por medio de un análogo del pilar. Entonces, el laboratorio no va a trabajar con el aditamento definitivo en el paciente. ¿Por qué? Porque este ya está instalado en boca. El laboratorio va a trabajar con una réplica de este muñón y él tiene dos opciones. Muchas veces elaboran un núcleo con una resina de baja contracción, lo mandan como una prueba y similar a un diente natural para que usted verifique que ese núcleo está asentando correctamente sobre el hombro del aditamento que el paciente tiene en la boca y de esta manera usted puede comprobar que está ajustando perfecto antes de realizar la prótesis final. Para el caso de Neoden, como mencioné hace un momento, los implantes Dry tienen incluido dentro del vial una cofia que puede funcionar como una cofia calcinable o como una cofia provisional. En nuestro catálogo también tenemos la opción de que usted solicite estas cofias y se la envíe a su laboratorio y entonces el laboratorio va a trabajar con el análogo y con esta cofia como un calcinable. De esta manera se vuelve mucho más predecible el ajuste que maneja la prótesis definitiva. ¿Por qué? Porque este aditamento ya trae la información necesaria desde la fábrica. ¿Ok? Doctores, con mucho gusto estamos abiertos a resolver todas sus dudas. Yo estoy disponible en la compañía, yo soy el coordinador del área de educación de la compañía Neoden, marca hermana con Straumann y bueno, somos corporativo Straumann Group. Queremos ofrecerles un tratamiento integral, por lo tanto, si alguno de ustedes tiene dudas o ha tenido o está teniendo problemas con la rehabilitación de Neoden, con gusto estamos abiertos para solucionar y resolver sus casos de una mejor manera. Los invito a contactarnos por medio de la página. Bien, ahorita estamos conectados con I+D, pero también se pueden conectar a Neoden Facebook, directamente a la compañía y por medio de sus ejecutivos. Con mucho gusto estamos a sus órdenes, les agradecemos el día de hoy y esperamos verlos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, doctora Karina Romero. Agradecemos a nuestros amigos de Neoden México
Y sobre todo ustedes, queridos idontonautas, les agradecemos que se conecten de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.